¿Cómo están? Es un momento bello, el himno es bello, ¿verdad? Parece como que estamos soñando. Vamos a leer la palabra San Lucas capítulo 10. San Lucas 10, desde el versículo 30. Diez 25 vamos a leer. Si han encontrado el 25 vamos a leer. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, haciendo qué cosa heredará la vida eterna. Él le dijo: que está escrito en la ley, ¿cómo lees? A que respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Nosotros, para llevar la vida de creencia, pensamos que hay varias cosas que debemos hacer. Tenemos que tener culto, tenemos que orar, tenemos que ofrendar, también debemos leer la Biblia, también debemos pagar los diezmos, debemos de arrepentirnos. Pero entre tantas cosas, ¿cómo llevar la vida de creencia viene a ser la vida de creencia correcta? Dios, vemos como tanta gente no puede juzgar bien, por lo cual está llevando de manera incorrecta la vida de creencia, y es difícil. Cuando vemos la Biblia, el Señor Jesucristo, cuando estaba en Capernaum, la gente había traído a un paralítico, pero esta persona no podía entrar, y fue al techo y rompió el techo, y había en ese lugar puesto mediante el agujero la cama del paralítico. ¿Y qué le dice Jesús? Hijo, tus pecados te son perdonados. Yo tengo un hermano menor. Él se casó y su esposa se llama Kim Hee-jo. Al comienzo, qué lindo su nombre. Hijo, tus pecados te son perdonados. Y desde hace años a la esposa de mi hermano Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Por lo cual, en la Biblia, oh, tus pecados te son perdonados. Yo tanto traté de buscar eso y buscaba en tantos lugares, pero qué agradecido me he sentido. Aparecía mi nombre en la Biblia, en la última parte de Apocalipsis. Están las 12 bases, y entre las 12 bases uno dice Okshu. ¡Wow! ¡Wow! Mi nombre está en la Biblia. Yo ya reservé el lugar en el cielo. Lo más difícil al entender la Biblia, ¿qué viene a ser?
la mentalidad, nuestro concepto por completo es distinto a Dios. Algunas personas, la vida de creencia, hay gente que realmente halla la gracia aunque no lleva la vida de creencia. Algunos años congregar la iglesia, pero no puede hallar la vida, no puede hallar la gracia. No sé Jesucristo cómo lo hace. ¿Es posible? ¿Cómo? Cuando uno toma el examen de inglés se nota quién hace bien y quién lo hace mal, se nota la diferencia, pero ¿cómo es llevar bien la vida de creencia? ¿Qué es eso? Yo, hijo, tus pecados te son perdonados. Bueno, simplemente dejando de lado otra cosa. El paralítico que viene delante de Jesucristo le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Él obtuvo el perdón del pecado, sí o no? Sí, obtuvo el perdón del pecado. No hizo absolutamente nada. Simplemente estaba acostado y los amigos habían oído de que Jesucristo vino y sujetando la camilla tal como era, no estaba tan paralítico, tan enfermo que no podía ni alzarle los brazos, y cuando estaban en la habitación donde Jesucristo estaba no había lugar en donde entre la gente, ni el hombre podía entrar. ¿Cómo van a entrar con una camilla? Y ellos perforaron el techo. El dueño, cuando ve, estaban agujereando su techo. ¡Bájense! ¿Qué están haciendo? Y estaban allí sacando el tejado. ¿Qué están haciendo con una casa ajena? No te preocupes, te vamos a pagar. Ya, cállate. ¡No! Y entonces no le vamos a remunerar. Ah, sí deben remunerarme, entonces espere un poquito. Y había bajado la cama del hombre. No oró, no cumplió las leyes, no leyó la Biblia, pero el Señor Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. No es ni Pedro, ni Pablo, ni Jacobo, ni Elías, ni David el que hizo, sino que Jesús personalmente le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Nosotros, cuando llevamos la vida de creencia, realmente es tan confuso la cuestión del pecado. La gente vive escondiendo su pecado. En nuestra iglesia teníamos una campaña en una ocasión y vino una abuela con edad y ella, obteniendo el perdón del pecado, estaba muy contenta. Al día siguiente ella se fue y trajo a su marido, al abuelo. El abuelo, que parecía tan caballero. Y el evangelista le dice al abuelito, abuelo, ¿usted tiene pecado? No, yo no tengo pecado. Ahora el evangelista, ¿cómo obtener el perdón del pecado? El que no tiene pecado no tiene necesidad de obtener el perdón del pecado. Debe tener pecado. Y no tenía nada que decir, estaba sentado a largo tiempo y de nuevo le pregunta, entonces, ¿usted nunca ha mentido? Es posible. En este mundo en el que a uno le falta tiempo para hablar, ¿cómo basta? ¿Va a mentir? No es posible eso. Y no tenía nada que decir a él. Y un poquito después le vuelve a preguntar, ¿nunca has aborrecido a otros? Sí, estamos realmente comiendo bien la comida. ¿Y para qué vamos a desperdiciar nuestro tiempo para odiar a alguien? Y así no marchaba más la plática. El evangelista. Ahora, ¿cómo obtener el perdón del pecado?
Si al momento decía que era pecador, al momento él iba a explicar, era una ocasión tan buena. En el corazón del evangelista estaba lleno el perdón del pecado. Si abría la canilla, iba a salir el perdón del pecado. Pero ya que actuaba así, el abuelo no tenía nada que decir. Pero la abuela que estaba sentada al lado se enojó. ¿Por qué tú dices que no tienes pecado? El abuelo se asustó. Aunque la abuela sabía el pecado de él, no se imaginó que ella mencionaría eso. Cuando tú eras joven, tanto me engañaste. Sí, ¿te acuerdas cómo rompí toda esa casa que tú compraste con una mujercita? Sí, y te acuerdas que te fuiste al bar, solamente eso. Y, tú la vez pasada borracho atropellaste a alguien, eso no es pecado, ¿eh? El abuelo ya estaba viejo, no sabía cuándo iba a morir, quería que rápidamente él obtenga el perdón del pecado y realmente trajo a él para que él pueda ir al cielo, pero él actuaba así, se enojaba. Así fuese en la casa, se pelearían, pero no podían ni pelearse. Bajó la cabeza el abuelo. Abuelo, ¿usted tiene pecado? Si eso es pecado, claro que yo tengo pecado. Así dijo el abuelo. Qué agradecido nos sentimos. El evangelista, de manera tan amable, había contado cómo todos nosotros éramos pecadores. La vida de creencia, cómo obtener el perdón del pecado, eso viene a ser. ¿Y qué es lo que uno debe hacer para obtener el perdón del pecado? Debe orar, debe resolver, debe de ser fiel, debe pagar los diezmos. Es remoto. Realmente era muy remoto. Pero en San Lucas, la palabra que hoy hemos leído en la Biblia, cuando uno entiende fácilmente sería tan fácil, pero la mayoría de la gente no lo conoce bien. Un maestro de la ley, cuando se encuentra con el Señor Jesucristo, maestro de él, ¿cómo yo podré obtener la vida eterna? Hemos cometido pecado y el pecado no lo limpiamos con nuestra fuerza. Si ustedes haciendo algo pueden obtener el perdón del pecado, el Señor Jesucristo no iba a haber necesidad para que venga en este mundo. Por ejemplo, no piensen que es pecado. Ustedes en sus casas se descompone la lavarropa, la televisión. Y si no pueden reparar, ustedes llaman al técnico. Yo al comienzo, cuando tenía la computadora, ¿y cómo se puede decir ahora? Yo apreté para imprimir y decía no hay papel. No era. Decía que no estaba conectado, no era papel. Por más que yo trataba y no se podía y llamé al técnico. Y miró y dijo, no tiene papel usted. Y ya que no había papel no se podía conectar. Por lo cual nosotros, ya que no podemos reparar la computadora, viene un técnico para arreglar. Realmente nosotros no podemos reparar. El técnico debe hacerlo, llamando a él. No es que yo recibo la enseñanza y yo voy reparando. El único que lava el pecado es el Señor Jesucristo. ¿Entienden eso? Nosotros hagamos lo que hagamos con nuestro empeño,
no podemos perdonar nuestro pecado. Señores, por más que vendan toda su riqueza, por más que den su vida, por más que hagan trasplante, le saquen un ojo, con su propio empeño de ninguna manera pueden obtener el perdón del pecado. Si los hombres tratando, si a cambio de eso pueden obtener el perdón del pecado, Dios no tendría necesidad de enviar al Señor Jesucristo. Hagan así, 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 se va a desaparecer el pecado y eso no se explicaría. En la Biblia, ¿cómo es que nos habla? Nosotros, cuando nos empeñamos, cuando prestamos diezmos, cuando de tal manera uno realmente puede lavar el pecado, de ninguna manera enviaría al Señor Jesús. Así, así, así se va a lavar el pecado y eso nos va a explicar el que perdone el pecado. No es empeño, esfuerzo, tratar del hombre. De ninguna manera se puede. ¿Por qué? Porque el único que perdona el pecado, únicamente el Señor Jesucristo. ¿Ustedes entienden? Por lo cual yo, cuando hablo de la vida de creencia, ¿cómo usted obtuvo el perdón del pecado? Sí, estaba durmiendo y de repente se me caían las lágrimas. Sí, moco. Disculpe. ¿Por qué no se lavó con agua? ¿Por qué se lavó la cara con su llanto y moco? Absurdo, ¿verdad? Cuando van a la sauna debe haber agua, no debe haber moco, no debe haber realmente lágrimas. Eso no puede lavar el pecado. No puede lavar el pecado. Sea diezmo, ella ofrenda, no puede lavarlo. Haga lo que haga. Mediante el empeño no se puede lavar el pecado. Las personas que no pueden llevar la vida de creencia porque demasiado bien lo hacen tienen problema. En la Biblia, el que perdona el pecado es únicamente el Señor Jesús, por lo cual cuando se descompone la lavarropa, el carro, ustedes cuando lo arreglan, pero si no pueden, llaman al técnico y llevan al taller. Cuando él toca, ustedes no tocan ni un poquito. ¿Lo ha reparado bien? Sí, muchas gracias. Así es. ¿Quién es el que repara el carro? ¿Sí quién? ¿Quién? Sí. El carro, el mecánico lo repara. Yo me subo mucho al avión. En Korean Airlines, yo me subí ya 150,000 millas. Tengo 1,000,000 de millas, entonces me dan un trato especial. A veces digo, no me darán dinero hasta realmente comprar un avión. Son 30,000 las millas del planeta y yo me subí realmente casi no solamente en Korean Airlines sino en muchas aerolíneas. Yo me subo tanto en los aviones, entonces yo manejaré bien el avión, ¿sí o no? Es posible. Me subí 150,000 millas, ¿cómo no voy a poder manejar el avión? No puede uno hacerlo. Una vez en Kenia, nos movilizamos prestando un avión pequeño. Estaba el piloto. Adelante había 4 lugares y era palanca. No debo tocar la palanca yo, ¿verdad? Jamás toqué la palanca del avión. Yo cuando realizo la campaña en la base aérea, él me muestra el avión. Entonces me subí una vez. Estaba en el estado en el que no estaba arrancando. Yo no sé manejar, pero eso no tiene ningún problema para que yo suba, porque
el piloto de Korean Airlines debe manejar. Yo no manejo con mi capacidad, sino que el piloto lo hace y yo me subo por eso gracias a él. El concepto de perdonar el pecado, eso en sí debe cambiar. Yo ser bueno, poner empeño, arrepentirme, haciendo algo, cuando algo lo hace, eso viene a ser su propio comportamiento. ¿Llegan a entender? Si uno hace algo, eso viene a ser su propio comportamiento. En Efesios 2:8, mediante aquella gracia has obtenido la salvación, no salió de ti, sino que no es de las obras. Nosotros, sea cual fuera la obra, de la obra, mediante la obra, no puede uno llegar a la salvación. ¿Entienden? ¿Ustedes llegan a entender? Entonces, entrando dentro de la Biblia vamos a hablar. Hoy San Lucas capítulo 10, 25. Cuando vemos, allí aparece, ¿verdad? Vamos a leer todos juntos. Entonces él les dijo, el San Lucas 10, 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. El maestro de la ley le dice, maestro, le dice, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él preguntó, ¿bien o mal? ¿Qué? Está erróneo esta pregunta, ¿verdad? Obtener vida eterna, el perdón del pecado, de por sí no debe hacerlo. ¿Entienden? ¿Llegan a entender? Ustedes tienen perrito, buey. Habrá gente que tenga perros, ¿verdad? El hombre, hay cosas que le pide al perro. Tú cocina, tú dibuja, no le dice eso, ¿verdad? Porque no es posible con el perro. Al perro, tú cocina, eso es absurdo, canta. ¿Qué? No puede cantar. Pero algo muy importante. Para obtener el perdón del pecado, Dios, Jesucristo debía hacer, pero solamente era el Señor Jesucristo, pero de manera orgullosa. Cuando uno de por sí trata de lavarlo, eso es realmente algo muy erróneo. Pero cuando leemos esta Biblia, es fácil de que uno malinterprete. Esta persona le pregunta a Jesucristo, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esta persona, habiendo obtenido la vida eterna, el perdón del pecado, tiene el concepto de que debe hacer algo. ¿Por qué dice así? Porque hoy también en esta tierra, obteniendo el perdón del pecado, hay gente que piensa que debe hacer algo, y para decir que eso está erróneo, nos dice esta palabra. El Señor Jesucristo dice, luego vamos a ver el siguiente versículo. Todos el 26 vamos a leer. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, ¿qué es lo que dice? No tendrás otros dioses, no hablarás en vano el nombre de Jehová, recordarás el día de reposo, cumplirás, lo santificarás, es acerca de Dios. Y el quinto, honrar a tus padres, no matarás y no codiciarás, ¿verdad que sí? Hagas, no hagas. A eso se refiere. Entonces, en esta Biblia, ¿qué es lo que dice? Entrando todo su corazón aquí.
todas las cosas que me fueron entregadas, realmente las 4 cosas de la ley acerca de Dios, y no adulterarás, no hurtarás, es acerca del prójimo, pero el amar a Dios, amar a mi prójimo como a mí mismo, dice. Pero el Señor Jesucristo, ¿cómo responde? En el 28, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Señores, esto exactamente debe entender uno. Y le dijo, bien has respondido a esto y vivirás. Perfectamente, si cumple la ley, ya que no es pecador, puede vivir. ¿Ha habido alguien que pueda hacerlo así? No ha habido nadie. No ha habido nadie. Entonces, este maestro de la ley pensó que podía cumplir todas las leyes. Aquí hay un gran error. La ley, aparte de los 10 mandamientos, también tiene otras leyes. Exactamente, uno si cumple está muy bien. Pero, aunque sea uno si desobedece, es igual que haya desobedecido todo, por lo cual no se puede con la ley. Dios al pueblo de Israel le dice, entre vosotros, si cumplen siguiendo mi voluntad, yo te daré mucha bendición, pero si desobedeces, recibirás la maldición. En 28 de Deuteronomio dice, tú si cumples la palabra de Dios, al entrar y salir, cuando comes el pan, recibirás la bendición, sea cual fuera. Pero cuando desobedece, al salir, al entrar, todo es maldición. Pero, señores, lo que nos incumbe, el hombre está hacia el lado de cumplir o hacia el lado de no poder cumplir. Es hacia el lado de no poder cumplir. Por lo cual, perfectamente los 10 mandamientos, los mandamientos si cumple, ya que no es pecador. Entonces va al cielo, pero ¿quién es? Aunque sea uno entre el ser humano, ha habido alguien que en realidad no haya cometido pecado, ¿entienden? Dios, para nosotros los hombres, ¿qué obra ha realizado? Al comienzo, Dios le dice, se encuentra con Abraham y Moisés. Las 2 tablas de la piedra lo recibe, y eso viene a ser 1491 a.C. 1491 a.C. Yo voy a continuar, y desde la historia de Egipto es 1491, y en ese momento recibe la ley. Y la ley, habiendo cumplido todo, si uno de tal manera trata de recibir la bendición, Abraham recibiendo la bendición de Dios y fue justo, Moisés realmente es 430 años antes de que Moisés haya recibido las leyes. Abraham, David, y Abraham tuvo Isaac, Jacob, Jacob a Judá, a sus hermanos, y a Fares, a Esdras, y Nasrón, Salmón. Delante de Salmón, Aminadab, es en ese momento en el que sale de Egipto, y en ese momento llegó la ley. Pero Abraham era sobre ello. Abraham había tenido a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, y había tenido a Fares, y luego a Aminadab, y Aminadab tuvo a Nasón, por lo cual es un periodo que está muy atrás, pero 430 años después.
Entonces, en el periodo de Abraham, ¿había ley? ¿Había ley? No había. Abraham, ¿por qué razón fue justo? Mirando a Abraham, Dios le dice, vamos afuera. Y él fue afuera y Dios le dice, mira las estrellas. Hay mucho. ¿Tú puedes contar? Tu descendencia será así como esto. Entonces seremos muchos descendientes. Así creyó. Y habría aceptado la fe Abraham. Y realmente la justicia de la ley es la justicia que se obtiene cumpliendo todo, y la justicia de la fe creyendo nada más. Claramente, dándole la ley, no iba a poder cumplir todo. Sí, vamos a cumplir todo. En Éxodo 19, el pueblo de Israel, Dios le entrega la bendición, pero ni siquiera una persona de manera perfecta lo ha cumplido. Porque si desobedece, aunque sea una ley, es pecador y debe de obtener el perdón del pecado. ¿Haciendo qué cosa podrá obtener el perdón del pecado? Aquí el maestro de la ley dice, ¿haciendo qué cosa obtendré la vida eterna? Jesús le dice, la palabra de Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Como si fuera que Él cumplió todo. Dice, ¿quién es mi prójimo? Aquí el Señor Jesucristo cuenta cómo uno recibe la salvación. Un hombre caminaba, descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino, el Señor Jesucristo dice, ¿quién es el prójimo del que se encontró con los ladrones? Tú también haz lo mismo, le dice. Tú también haz lo mismo, le dice. Oyendo aquella palabra, nosotros, sin conocer el sentido de esta palabra, uno entiende de que uno debe empeñarse para cumplir la ley. Y está el jefe, está el hombre que se encontró con los ladrones, y el sacerdote pasa largo, se encuentra con los ladrones de Jerusalén a Jericó, y estaba golpeado, estaba muriendo. Bien sabía que se encontró con los asaltantes. Bien sabía que se encontró con los asaltantes, y el sacerdote se escapa. En segundo lugar, pasa el levita. Yo también voy a pasar lo mismo, y se escapa. Y luego pasa el samaritano y tuvo misericordia y le cuida. ¿Quién? ¿Quién le da la misericordia? El samaritano. Tú haz lo mismo. Sí, yo debo hacer eso. Y así piensa. Exactamente hablando. El samaritano le salvó al hombre que se encontró con los ladrones. El hombre que se encontró con los ladrones, encontrándose con los ladrones, estaba muriendo, iba muriendo, pero para que otro también vaya, y hay probabilidad de que se encuentre con los ladrones, realmente debe dar su vida para hacer aquello. Pero no hay nadie que pueda entregar su vida por nuestro pecado aparte del Señor Jesucristo solamente. El Señor Jesucristo, el samaritano es el Señor Jesús, y como el Señor Jesús, el que tratemos de hacer, no lo lograremos. ¿Cómo vamos a amar al prójimo como a nuestro cuerpo mismo? Yo no como y tengo hambre, pero cuando no come el prójimo, no siento nada. Si realmente el prójimo, cuando no tiene ropa,
el que yo tenga frío. Absurdo, no podemos amar como a nosotros mismos, únicamente el Señor Jesucristo. Esta palabra bien no lo sabe la gente. Realmente yo sí amo al prójimo como a mí mismo. Sí, y trata de hacer como el samaritano y se decepciona. Y al final termina así. Yo le voy a hablar otra vez a ustedes. ¿Qué le dice al maestro de la ley? Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y se encuentra con los ladrones. Y el que se encontró con los ladrones somos nosotros. El samaritano se refiere al Señor Jesús. Amén. La vida de creencia. Muy fácil cómo se resuelve. Vamos a seguir hablando. El hombre que se encontró con los ladrones somos nosotros. El samaritano es el Señor Jesús. Aquí, cuando salva al hombre que se encontró con ladrones, como lo hace cuando vemos la Biblia, en el 34 vamos a ver, y acercándose fue movido a misericordia, acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Yo voy a preguntar a ustedes, el que se encontró con los ladrones cuando va de Jerusalén a Jericó, en la esquina se encuentra con un asaltante y está muriendo, ya va medio muerto, significa que está ya por morir. Pero dice que fue movido a misericordia, y aquí acercándose está escrito: el hombre que se encontró con los ladrones se acercó, el samaritano se acercó. ¿Qué hizo el hombre que se encontró con los ladrones? No hizo nada, ¿verdad? Y luego se acercó. ¿Y qué dice que hizo? Aquí dice que derramó el aceite y el vino. Puso el aceite, el vino, el samaritano o el hombre que se encontró con los ladrones. El que se encontró con los ladrones lo hizo, no. Y luego dice, ¿qué cosa? Vendó. ¿Quién? El samaritano. Y aquí dice, poniéndole en su cabalgadura. Ya estaba medio muerto, no iba a poder subir al animal. Lo alza y le pone al animal, en el animal, correcto. Le pone en el animal. ¿Y quién hizo eso? El samaritano. Lo llevó al mesón. ¿Y quién lo llevó? El samaritano. Y le cuidó. ¿Quién le cuidó? El samaritano le cuidó. Aquí aparece como el hombre que se encontró con los ladrones recibe la salvación. Él solamente iba a morir encontrándose con los ladrones. Absolutamente nada hizo él. Pasaba el samaritano que le salvó y miró al samaritano y miró al hombre que se encontró con los ladrones y se acercó y le puso aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura le trajo al mesón, le cuidó y al día siguiente le sacó 2 denarios y dijo: yo lo pagaré cuando regrese. Aparecen muchísimos verbos aquí. Entre los verbos que aparecen aquí, sea 10, sea 100, todo lo hizo el samaritano. No hizo nada el hombre que se encontró con los ladrones. ¿Hay algo que hizo el hombre que se encontró con los ladrones? Absolutamente nada hizo. Solamente lo hizo el samaritano. Por lo cual, este hombre que se encontró con los ladrones recibe la salvación. Se refiere a la salvación.
Ustedes, para recibir la salvación, el que tengan que hacer, no hay nada de lo que tengan que hacer, ¿entienden? En Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino, y Jehová echó el pecado de todos nosotros. ¿Quién es Él? Es el Señor Jesucristo. Nuestro pecado al Señor Jesucristo, ¿cuándo lo encarga? ¿Lo hicimos nosotros o lo hicimos o Dios lo ha hecho? Una vez más voy a preguntar: el que haya pasado el pecado nuestro al Señor Jesús, ¿lo hacemos nosotros o lo hace Dios? En voz alta más, en voz alta, por favor. Nuestro pecado, cuando pasa al Señor Jesucristo, ¿lo hacemos nosotros o lo hace Dios? Si lo hacen ustedes, no se puede, ¿entienden? No se puede, no se puede. Una vez había caído mucha nieve y mi hermano había puesto él allí una cuerda bajo el hielo y entraba el ave. Estira, estira, estira. Y estiró. Pero yo estiré así de una vez y todas las aves se echaron a volar por culpa de Oxu. Ay, todo se malogró. Él falleció. Cuando yo lo hago mal. Pero yo me apuré y estiré, entonces todos volaron. Nuestro pecado, cuando lo trasladamos al Señor Jesús, Dios dice: tú no lo pases. Si tú lo cargas, no lo puedo hacer perfectamente. Yo debo hacer para que sea perfecto, ¿entienden? Señores, cuando el que uno reciba la salvación no lo es porque ustedes lo hacen y sale mal. Si Dios lo hace perfecto, limpio. Amén. Amén. ¿Y por qué es tan confuso el perdón del pecado? ¿Porque lo hacen mal? Ustedes si no lo hacen, para nada Dios lo hará. ¿Por qué tanto ustedes se alborotan? ¿Llegan a entender un poquito? ¿Llegan a entender por qué la vida cristiana no le va exactamente bien? ¿Por qué? El Señor Jesucristo en San Lucas capítulo 10, un samaritano en medio del viaje llegó ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde es el hombre que se encontró con ladrones? ¿Quién tuvo misericordia? El samaritano se refiere al Señor Jesús. Y cuando se acerca, ¿quién? Y le había puesto en su herida el aceite, el vino. ¿Quién? El samaritano. Le vendó. ¿Quién? ¿Con qué lo vendó? No sé. No sé si rompió su pantalón o si él rompió su abrigo, no sé, pero lo vendó y le puso en su animal. El samaritano llevó al mesón a él. ¿Quién lo llevó? ¿Y quién le cuidó? Al día siguiente le puso 2 denarios y ¿verdad que le dio al mesonero y le pide? ¿Qué es lo que le pide? ¿Quién? El samaritano. Yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién? El samaritano. Señor, el hombre que se encontró con los ladrones, vemos cómo ha recibido la salvación y en medio de ello no hay nada de lo que haya hecho el hombre que se encontró con los ladrones. 100% lo hizo el samaritano. Ustedes, ¿por qué no pueden obtener el perdón del pecado perfectamente? ¿Por qué? Porque si Jesucristo lo hace, será perfecto. Será perfecto. Si Dios lo hace, es perfecto. ¿Ustedes saben qué es? No saben.
Es inglés. Yo aprendí el inglés. Perfect. Es perfect. Perfecto, perfecto. Señores, porque si Jesucristo lo hace es perfecto, pero cuando uno trata de hacerlo de por sí, por lo cual, lo que dice la Biblia, ¿qué es lo que Jesús le dice al maestro de la ley? Tú hagas lo que no puedes hacer, yo te haré para que obtengas la vida eterna, ¿entiendes? Y aquí dice, haz tú lo mismo. ¿Podemos hacer así? ¿Podemos dar nuestra vida por otros? De ninguna manera podemos dar. De ninguna manera, ¿entienden? De ninguna manera. Por nosotros, ¿quién es el que ha dejado la vida? Solamente el Señor Jesús. Por lo cual Dios, enviando al Señor Jesús, el pecado de ustedes lo ha perdonado. La vida de creencia, porque es difícil. Yo les voy a contar la manera para resolver aquello. Ustedes por si acaso podrían buscar Jeremías 31. A ver, miren aquí. Todos juntos vamos a leer. Aquí, el que va a erigir un nuevo pacto significa que ha habido un pacto anteriormente, ¿verdad? ¿Cuál es? Se refiere a los mandamientos. Pastor, ¿cómo los mandamientos usted llaman pacto? Hay un pastor que me preguntó así a mí. Yo le respondí, ¿por qué se le dice pacto a esto? Porque Dios a nosotros cuando nos da los mandamientos nos ha dado el pacto. Yo voy a darles los mandamientos si realmente cumplen bien al entrar, al salir, realmente recibirás la bendición. Si no cumples, recibirás la destrucción, la maldición. Y el pueblo de Israel, ¿qué había dicho? Todos nosotros vamos a cumplir. Y le había prometido, habían hecho un pacto, por lo cual Dios le dio los 10 mandamientos. Eso es una ley, pero también ya que le ha dado la promesa, podemos decir que es un pacto, ¿entienden? Es un pacto. Pero el primer pacto que Dios dio eran los 10 mandamientos. Y si cumple bien estos 10 mandamientos, uno no cometió pecado, uno va a ir al cielo. Pero aunque sea uno si desobedece, la paga del pecado es la muerte, por lo cual es destrucción. Haga lo que haga, es una persona que ha desobedecido y no puede ir al cielo. ¿Llegan a entender? Por lo cual Dios un nuevo pacto había erigido. Nosotros los hombres realmente cometemos pecado. Mediante la ley no hay nadie que pueda recibir la salvación en este planeta Tierra, como ese abuelito. ¿Cómo? ¿Para qué el hombre va a mentir si no tiene realmente ni tiempo para hablar todo? ¿Cómo va a odiar? Parece muy bueno ese abuelito, ¿verdad? Pero dentro de las personas, señores, miles de maldades suben de ellos. Sale todas las maldades y todo dejando de lado. Yo tuve un hijo, una hija. En esta mañana yo también. En nuestro apartamento, el pastor Quitonga duerme en la casa del anciano Lee. No sé si durmió bien. Y duerme la hija del anciano Lee. Es tan linda. Duerme como un angelito. El anciano Lee, dame una cámara. Y le tomé una foto y salió una foto brillante. Yo voy a vender por $50,000. De tal manera, tan natural, tan bonita.
bonita, tanta paz. Y decir que es ángel, habiendo nacido, nunca he tenido una obra maestra como esto. Mire cómo tomé. Él miró y se asustó. Seguramente está ahora en el dentista, está tratando el diente de otros. Ay, ¿por qué se empeña tanto? Si van al infierno todos llevan su diente. Realmente muy bonita. Yo tuve una hija y mi hija tan linda y siempre yo viajaba con ella de tan bonita que era. Tuve un hijo. Ah, mi hijo tan guapo. Ah, no sé si tengo que decir esto sí o no. Pero sale la maldad, la maldad. Tienen capricho estos hijos de Adán. Hay momentos que así actúo, ¿entienden? A que alce las manos las mamás, ¿verdad? Todos los niños son así. Sí, son hijos de Adán, son simiente de pecado. Parecen una soja, pero ay, estos hijos de Adán, ¿cómo son, verdad? Todos nosotros los hombres somos así. Somos malos, somos sucios, nos hacemos del bueno. ¿Por qué va a mentir? En este mundo en el que no tenemos el tiempo para hablar. Ay, parece muy bueno, ¿verdad? ¡No! La gente me dice, Pastor Paz, eres canoso, en el púlpito pareces muy bueno. No, Pastor Oxpar es malo, no se han engañado. Solamente tengo maldad, solamente tengo pecado. Allí, ¿cómo va a salir la bondad de mí? ¿Cómo va a salir la justicia de mí? ¿Cómo la santidad va a salir de mí si soy simiente del pecado? Satanás hace para que el hombre piense que es bueno. Sí, sí, ahora realizo más bondad, más bondad. En la Biblia cuando leemos aquello, pareciera como que la ley nos da para que vayamos a cumplir con empeño, pero cuando profundamente uno ve y uno puede percibir el corazón de Jesús, no, contigo no se puede, yo debo de hacerlo, ¿entienden? Contigo no se puede, yo debo hacerlo, yo debo hacerlo. Realmente es así, realmente es así. Nosotros pensamos que somos buenos, pero en 5000 cosas, cuando uno quiere manifestar la obra, solamente no es que debe manifestar lo bueno, sino que todo lo suyo debe manifestar. Una vez yo realicé la campaña en Chicago de Estados Unidos. Realizando la campaña, una señora realizaba venta de accesorios y collares de oro. Esta cantidad inmensa ella había traído para que ella dijo que quería obsequiarme. Yo me subo en muchos aviones y a veces rápidamente cuando me bajo del avión tengo que ir a tener culto y realmente, a veces no me voy ni a... Realmente por no querer pasar la aduana, no compro nada. Y llegué al aeropuerto de Incheon y el empleado de la aduana dijo, ¿usted tiene que denunciar algo? No, puedo abrir su cartera y apareció un collar de este tamaño. Esto debe salir en los periódicos, realmente. Sí, un pirata que trajo, sí, contrabando. ¿Quién? ¿Quién realmente puso esto? Parece que un pastor pensó que yo me olvidé y lo puso allí. Esto es algo para que salga en los periódicos. ¿Qué hago? Dije yo, Señor, Oxupar fue descubierto trayendo, ha hecho contrabando con collares y el pastor Oxupar así en la primera página. Imagínense cuánto la gente se va, sí, exaltar
¿será que pastor necesitaba hacer el tabernáculo? ¿Por qué tanto oro? Y yo le expliqué al empleado y luego un coreano le gusta el collar de oro. La gente de Estados Unidos de ninguna manera. Nadie tiene collar de oro, todo está bañado de oro. Esto es bañado de oro. Así, la aduana dijo así, ellos dijeron, no podemos discernir si es bañado sí o no. Wow, esto no era algo común. Dice que estaba bañado y no podía discernir. Claro, son de la aduana, ellos no son joyeros. Y a los empleados yo le dije, ¿usted puede conseguir un cuchillo? Claro, cuanto fuese voy a conseguir cuchillo, dijo, y trajo cuchillo. A ver, raye, le dije. Voy a rayar, no me responsabilizo. Raye, no se preocupe. Y cuando él rayó al comienzo parecía oro, pero cuando entraba, salía otro metal, por lo cual yo sobreviví. Por lo cual cuando llevé a mi casa, las hermanas llevaron todito. Claro, es muy bonito. Eso aparentemente es oro, pero cuando un poquito rayo aparece otro metal, eso es bañado. ¿Es anillo de oro? ¿Es collar de oro? No, es bañado. Cuando lo ven, los joyeros se dan cuenta, pero los de lado no sabían. Ay, que esté bien. Ay, sobreviví y suspiré y vine. También la bondad. Sí, como cuando rayamos nosotros el oro, debe salir oro si es oro puro. Si realmente sale otra cosa, es un oro falso, el bueno. Por más que se gaste, debe salir la bondad. Si no sale la maldad, aguanta. Eso sobrepasa ya viendo que me aguanto. Eso es ser malo. Ustedes tienen una bondad que es bañado. Aparentemente son buenos, pero sale la naturaleza de ustedes. Entonces ya terminamos toda la explicación. Somos malos, sucios, somos descendientes de Adán. Y dentro de nosotros no hay nada bueno, no hay nada bueno. En Génesis 6:5, la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y vio que los designios del corazón era de continuo solamente el mal. En Romanos 7 dice, en mí no existe el bien, dentro de nosotros la bondad que está disfrazado, no hay ni una bondad, nosotros no tenemos ninguna bondad, ¿entienden? ¿Entienden ustedes? Por lo cual no deben tratar de hacer lo bueno, por lo cual Dios, aunque le había dado todas las leyes, perfectamente no hay nadie que haya cumplido bien la ley, por lo cual no podía menos que caerle la maldición, por lo cual estas personas debían ser salvas. Y las personas realmente preciosas hechas por Dios, el erigir un nuevo pacto para la salvación, era Jeremías 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Y luego, el 34, cuando vemos, y no enseñará más ninguno a su prójimo, sin ninguno a su hermano, y ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esto realmente, el nuevo pacto al comienzo nos dio los 10 mandamientos. No tendrás ídolos, no hablarás en vano el nombre de Dios, cumplirás con el día de reposo, honrarás a tus padres,
no hurtarás, no codiciarás. Y si cumple ello, recibirás la bendición, y si no, recibirás la maldición en este planeta Tierra. Perfectamente el que cumpla esto y no puede menos que recibir la maldición, y está de hecho que reciba la maldición, pero debe hacer un nuevo pacto para que ellos puedan ser salvos, ¿entienden? Haciendo un nuevo pacto. Allí en el 34, ¿qué es lo que dice? Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. La primera ley, el primer pacto, se cumplía, recibía la bendición y no la maldición. Ahora, si no era esto, no había manera para que seamos rescatados, por lo cual yo perdonaré el pecado de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Así ha hecho el pacto, ¿entienden? ¿Entienden? Por lo cual, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Sí, Dios ha perdonado nuestro pecado. Sí, Jesucristo ha perdonado nuestro pecado. Dios no se acuerda de nuestro pecado. Dios nos ha dejado más blanco que la nieve. Sí, entonces mi pecado ha sido lavado. Yo, cuando en ese momento en el que murió sobre la cruz, mi pecado ha sido perdonado, eso creerlo es la verdadera fe. Así lo sé. Amén. Pero, Señor, soy pecador, perdónenme, tengo mucho pecado, perdónenme, Señor. Si fuésemos nosotros, sentiríamos tanto quebranto. Jesucristo murió sobre la cruz por tu pecado, te lavó eternamente, te dejó justo, te dejó santo. Señor, perdona mi pecado. Vete al infierno, no se puede más. ¿Qué dirá, verdad? Nosotros, ¿qué debemos creer? La sangre del Señor Jesucristo. No es que nosotros debemos lavar el pecado. Mediante la sangre de Jesucristo, nuestro pecado de antemano ha sido lavado, y es creer en ello. Por lo cual, en San Marcos capítulo 2, Jesucristo dice, Hijo, ¿qué dice? Tus pecados te serán perdonados en adelante, o dice que te han sido perdonados. En San Juan, ¿qué le dice a la mujer que cometió adulterio en el 8? Ni yo te condeno, ¿verdad que sí? De antemano ya se había resuelto, por lo cual se había perdonado todo en la cruz. El creer en ello es creer en el Señor Jesús. ¿Fácil, difícil? ¿Todavía ustedes son pecadores? ¿Sí? ¿Ustedes son pecadores? Muchos pastores piden para que el pecado sea perdonado, de antemano ha sido lavado, dicen que son justos, dicen que no los condenará. En Romanos capítulo 8, por lo cual los que están en Cristo Jesús no hay condenación, los que están dentro de Jesús. Te ha salvado de la ley del pecado y la muerte. Estas dos leyes, la ley del pecado y la muerte, es los mandamientos, y viene a ser la ley. La segunda ley es la ley de la vida del Espíritu Santo. Mediante la cruz del Señor Jesús ha sido perdonado el pecado. Eso es la ley del Espíritu de la vida. En los 66 libros de la Biblia, en millones de lugares, Jesucristo crucificándose, quedamos santos, quedamos justos. Ha pasado mucho tiempo. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 6, 10. Todos juntos vamos a leer. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El 11.
y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu del nuestro Dios. Aquí dice, en adelante obtendrán, dice, o aquí, acá dice que de antemano le ha perdonado ya el pecado sobre la cruz. ¿Entienden? Le ha dejado ya santo a ustedes, le ha dejado justo a ustedes, le ha dejado limpio, santo, y le dice que lo han obtenido. El creer en esto es creer en el Señor Jesús. Satanás engañando a mucha gente hoy en día. Y cuando con empeño uno trata para obtener perdón del pecado, no lo logra y obtiene realmente la excepción. El pecado de ninguna manera mediante su fuerza podemos lavar. No hay nada de lo que nosotros podamos hacer. Pero la sangre del Señor Jesucristo para lavar el pecado, únicamente la sangre del Señor Jesús. Esa sangre que fue derramada sobre la cruz. No es que a media lo lavó, sino que perfectamente lo dejó limpio de manera perfecta, como una blanca nieve, para que no se pueda más seguir usando ningún otro adjetivo. De manera perfecta lo ha dejado limpio, por lo cual ante el Señor estamos agradecidos, alabamos al Señor. Satanás hace para que nuestro corazón se alborote y el corazón de aquellas personas, realmente esas personas que sufren por el pecado, no, yo perdonaré el pecado de ellos y jamás ese pecado yo me acordaré. Eso es palabra de Jehová. De manera perfecta lo ha hecho. Estamos agradecidos. Yo también. Realmente por el pecado sufrí tanto, sufrí mucho, pero a los 19 años, habiendo sufrido un día, mientras que leía la Biblia me di cuenta que mi pecado había desaparecido. La palabra de Dios que dice que ha lavado mi pecado después de que entró esa palabra en mí. Mi vida empezó a cambiar, tuve felicidad, tuve gozo y empecé a cambiar. Yo, haga lo que haga, Dios ha estado conmigo y Dios me ha ayudado y yo he visto eso. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios y el mío está conectado. Tú eres justo, me dice. No, yo soy pecador. Entonces no se puede conectar. Tú eres justo. Sí, yo soy justo. Si usted me dice que soy justo, yo soy justo. Así debe responder. Por más que es pecador, si Dios le dice justo, es justo, porque es el juez. Si Dios le dice justo, no, yo no. Tú eres justo, no, Señor, tú eres justo. Yo ya he mentido recién. No te puedo ganar. Vete al infierno ya. No podría decirle otra cosa aparte de ello. Nosotros ahora, el Señor Jesucristo que murió sobre la cruz, su sangre no es un pecado que no ha lavado nuestro pecado, sino que ya que lavó nuestro pecado es precioso. Si la sangre de Jesucristo no hubiese podido lavar a nosotros, iba a ser realmente una cruz vana. El Señor Jesucristo, realmente, si dicen que son pecadores, significa que los están insultando y menospreciando. Jesucristo no fracasó, Dios no fracasó. El Señor Jesucristo, gracias a Él, todo nuestro pecado pasó en Él y siendo crucificado, el castigo del pecado de ustedes eternamente, perfectamente, ha acabado. Y para que no quede ni una pizca de pecado, nos dejó santos, justos, y el creer en ello es creer en el Señor Jesús. A la noche a continuación vamos a predicarle más la palabra, vamos a orar. Dios Padre Santo,
El hombre que se encontró con ladrones no hizo nada para recibir la salvación. El samaritano que recibió la salvación, gracias a él lo logró. Nosotros no debemos hacer algo para obtener el perdón del pecado, absolutamente nada. Solamente Jesucristo, el que haya perdonado nuestro pecado sobre la cruz. Eso es creer y tener la fe. Cuando lo aceptamos con fe, llegamos a tener un mismo corazón, llegamos a tener un solo espíritu. Mucha ciudadanía de Seúl. Hay mucha gente que está perdida, confundida. Y dentro de la sangre de Jesucristo, para que obtengan la paz, la libertad y para que pueda creer en el perdón del pecado y pueda vivir así. Todos nosotros reunidos aquí, que el Espíritu Santo de manera gloriosa pueda obrar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Oramos en nombre del Señor Jesús. Amén.